de abrir sus corazones a Cristo. La llegada de Juan Pablo II a La Habana se convirtió en un acto multitudinario. Mucho antes de que su avión pisara suelo cubano, se advertía en el ambiente el deseo intenso de este pueblo por estar junto al mensajero de la paz, como lo llamaron durante sus 5 días de visita a Cuba. Ateos y cristianos respondieron al poder de convocatoria de Juan Pablo II y colmaron las calles de La Habana para ver al jefe de la iglesia. Pero también llegaron de muy lejos. Es el caso de Freija Bakati, una mujer musulmana chiita que vino desde Teherán. Sus palabras reflejan en ella el sentir de quienes como seres humanos están en concordancia de la existencia de un solo Dios, un solo creador, que ilumina a los hombres sin contar la religión a la cual pertenecen. Ella espera al Papa porque es el líder de la religión católica y los católicos creen en un solo Dios igual que los musulmanes. Por eso espera al Papa. Para estar junto al Santo Padre también llegaron exiliados cubanos, personas que no pisaban su tierra natal desde hacía muchos años y que habían partido ante circunstancias políticas adversas. Es el caso de Carmen Verdugo, quien reside en Estados Unidos desde hace más de 30 años. Sin desfallecer, cargó por espacio de varias horas esta imagen de la Virgen de 30 libras, esperando que el Papa la mirara y le diera la bendición. Yo vengo porque aquí a saludar al Papa. Vengo con él en una misión de paz y amor y reconciliación. ¿Usted dónde vive? Yo vivo en Alabama, en los Estados Unidos. ¿Hace cuántos años se fue a Cuba? 32 años. ¿Primera vez que regresa? Sí, señor. Cuéntenos cómo ha sido esa experiencia. Ha sido una experiencia grande, porque al fin y al cabo esta es mi tierra. Y le doy muchas gracias al Santo Padre por venir. Lo cierto es que apenas Juan Pablo II pisó tierra cubana, sus habitantes comenzaron enseguida a captar el mensaje. Cada personalidad debe permanecer inalterada y desarrollar la gran ley del amor, darse el uno al otro para entregarse juntos a la tarea que Dios les encomienda. Para muchos, la familia cubana está desintegrada. Lo demuestran las altas tasas de divorcio que registra el Estado. Esta práctica es permitida y se encuentra reglamentada por el propio gobierno. Algunos cubanos que conocimos en La Habana se habían divorciado en promedio entre 2 y 3 veces. Uno de esos ejemplos es el de Edgardo Juan Iglesias. Se ha divorciado 2 veces. Entre los motivos que argumentó para hacerlo es la precaria condición económica. Muchas veces se casan y cada uno debe seguir viviendo en casa de sus padres ante la falta de vivienda y recursos para sostener el nuevo hogar. Y tú te puedes divorciar las veces que tú quieras. Aquí divorciarse es como tomarse un vaso de agua. Yo me he divorciado 2 veces, pero tengo amistades que se han divorciado hasta 5 y 6 veces. La comunidad internacional espera cambios concretos de manera específica en el tema del divorcio. En ese aspecto se podrá medir la incidencia de la visita del Papa. Cuando los matrimonios viven en sistemas económicos o culturales que, bajo la falsa apariencia de libertad y progreso, promueven o incluso defienden una mentalidad antinatalista, induciendo de este modo a los esposos a recurrir a métodos de control de la natalidad que no están de acuerdo con la dignidad humana. Durante los 5 días de permanencia en Cuba del Papa Juan Pablo II, en el Hospital Ramón González se realizaron 100 abortos, práctica legalizada y aceptada por el gobierno, pero condenada por el Vaticano. Al igual como ocurre en el caso del divorcio, las precarias condiciones económicas de la población llevan a la mujer a tomar la decisión de interrumpir el embarazo. ¿Cuántos abortos has tenido? 2. ¿Por qué?
Uno espontáneo y otro provocado. ¿Por qué? Porque tenía el niño muy chiquitico y no podía tener otro, por el problema económico. He decidido abortar debido a mi situación de trabajo, que es un trabajo muy complicado y no puedo perder el trabajo, y debido a eso he tenido la necesidad de hacerme las interrupciones. Las jóvenes que deciden practicarse el aborto no encuentran ningún obstáculo en los centros asistenciales. Se considera incluso algo normal. Cabe destacar que en Cuba los métodos de planificación están adelantados, pero hay serios problemas en lo relacionado a la entrega de materiales que permitan llevar a cabo esas instrucciones. Los cubanos sostienen que esta es otra de las incidencias del embargo económico. La familia está llamada a cooperar en el plan de Dios y en su obra creadora mediante la alianza de amor esponsal entre el hombre y la mujer. Edith Chávez y su pequeño de solo 11 años conforman una gran familia cristiana. Ella sostiene que la vida de su pequeño es un milagro desde el nacimiento. Tenía mucho miedo y los doctores me dicen que no voy a tener problemas, y en su aparición de la Virgen me dice: no temas, esta vez ustedes se salvan, no van a morir. Y hoy, gracias a ella, puedo decirlo, mi hijo tiene 11 años y es misionero, ha sido misionero aquí en nuestra parroquia de Santa Rita, yendo casa por casa para la peregrinación de nuestra Caridad del Cobre. Y bueno, que es algo maravilloso que él esté vivo gracias a ella y a Dios. Jorge Antonio, fiel a los principios cristianos de su madre, se ha convertido en un misionero. Una extraña enfermedad que amenaza su corta vida no ha sido obstáculo para recorrer todos los rincones de La Habana predicando la palabra de Dios. El pequeño Jorge Antonio sufre de una afección muy similar a la leucemia. La falta de medicinas hace menos probable su recuperación. Esas deficiencias las suple teniendo como guía al Señor. La iglesia de Santa Rita a entregarle esta invitación para Jorge Antonio piensa que Fidel Castro está equivocado cuando a través de su gobierno ignora los principios religiosos. Bueno, yo le diría que por qué no reúne a todos los políticos y les dice que crean en Dios, que no le tengan miedo. La familia Chávez tuvo muchas dificultades a raíz de su inclinación ideológica. Incluso, algunos miembros de su familia sufrieron los rigores de la persecución por sus creencias religiosas. No tengan miedo, abran las familias y a las escuelas a los valores del Evangelio de Cristo, que nunca son un peligro para ningún proyecto social. El hecho de que Juan Pablo II haya comenzado su peregrinación por Cuba en la pequeña población de Santa Clara tiene una explicación. Oriundos de Santa Clara son la mayoría de los exiliados que hoy viven en los Estados Unidos y se constituye en una de las plazas más fuertes del cristianismo en la isla. Ricardo Freijoso tiene 18 años de exilio y con motivo de la visita del Santo Padre regresó a su Cuba natal para estar junto a su familia. Hoy es un destacado bioquímico con especialización en microbiología en Nueva York. Él dice estar dispuesto a regresar a su país cuando Fidel Castro deje el poder y se establezca aquí un régimen democrático y justo. Bueno, primero la libertad, en el sentido general de poder hacer los deseos que una persona desea, poder salir de la isla o del país a cualquier lugar del mundo sin limitaciones. Y simplemente moverte y si eres negociante, pues hacer negocios, emprender cualquier idea que tengas. El exilio de los cubanos ha motivado la separación de miles de familias. El Papa Juan Pablo II aspira a que en ese aspecto las cosas cambien en la isla de Fidel Castro. Que Cuba eduque a sus jóvenes en la virtud y la libertad para que
tener un futuro de auténtico desarrollo humano integral en un ambiente de paz duradera. Estos jóvenes cubanos hacen parte del Grupo ESPES, una combinación de conciencias católicas que se han preocupado por difundir los principios de la Iglesia cristiana. Sus actividades se concentran en la Catedral de La Habana y en el patio practicaron durante varias semanas cánticos para el Santo Padre. El caso de Enia Martínez es maravilloso. Lleva 7 años estudiando piano y le faltan 7 más para culminar su carrera de concertista profesional. Durante nuestra estadía en la isla, se ultimaban los detalles para una presentación en la sede de la Nunciatura. Enia no solo está dedicada a la interpretación musical, sino también a la composición. Y con motivo de la visita del Santo Padre, escribió la letra de la canción Jesús Amigo. Jesús, tú siempre vas junto a mí al caminar. Me quiere mucho y me encanta. Está muy bonita, habla de Jesús, que es nuestro amigo, que siempre va a nuestro lado y que siempre estamos confiados de que Él nos perdona todo. Enia vivió con mucho dolor la presión ejercida por las autoridades cubanas a quienes profesaban la religión católica. Pero la presión no solo provino del gobierno. En el colegio, sus compañeros se burlaban de ella porque llevaba consigo imágenes de Jesús. Podía llevar un crucifijo, pero para entrar a la escuela me lo tenía que meter por dentro del uniforme y en la calle hasta se podían burlar de nosotros. ¿Y esas personas hoy las ves involucradas en la visita del Papa? Muchas personas sí, ahora vienen a la iglesia, están con que si viene el Papa, que si no con los afiches en las puertas. Más bien era una represión y tenían miedo y lo que hacían era burlarse de las demás personas. La creatividad con motivo de la visita del Santo Padre dio para todo. Es el caso de Alfredo Plasencio, inspirado en la música de la canción más tradicional de Cuba, Guantanamera, compuso la letra de una composición que Juan Pablo II también disfrutó en una ceremonia privada en la sede de la Nunciatura. Jóvenes como estos, que con valor han resistido para mantener la llama encendida de la fe en Cristo, son los que reclama el Papa para cambiar la estructura religiosa de esta Cuba, que desea intensamente mirar con más detenimiento el advenimiento del amor hacia Jesús. Cada persona, gozando de libertad de expresión, capacidad de iniciativa y de propuesta en el seno de la sociedad civil y de la adecuada libertad de la asociación, podrá colaborar eficazmente en la búsqueda del bien común. Los cubanos se dividieron con respecto a los pronunciamientos hechos por el Santo Padre en sus homilías en La Habana, Santa Clara, Camagüey y Santiago. La gente en este país está preocupada por el futuro de la familia. Esta célula, que es la base de la sociedad, se encuentra en estado comatoso ante las libertades, entre comillas, que da el gobierno con respecto al divorcio. Para ellos, muchos apoyan a la Iglesia en este aspecto. Con respecto a lo que dice el Papa de que se casan y uno vive en su casa y eso, me imagino que sea problema de la vivienda, ¿no? Que es un problema no solamente de Cuba, sino del mundo, ¿no? Pero un poco más de cuidado en cuanto a la crianza de los hijos, para que en el futuro no se perjudiquen en la prostitución y además. Pero hay otras personas que no comparten los discursos papales y señalan que Cuba no es el único país del mundo que sufre por la inestabilidad de la familia y la permisividad en la práctica del aborto. Estoy convencido que es un problema mundial, realmente. Inclusive hay muchos países que tienen un índice superior al nuestro en materia de divorcio. Lo importante en este juego de las opiniones, ha dicho la Iglesia, es que quede algo en la conciencia de quienes gobiernan a Cuba y en la gente un sentimiento de unidad por encima de los criterios políticos. Resurge
en varios lugares una forma de neoliberalismo capitalista que subordina a la persona humana y condiciona el desarrollo de los pueblos a las fuerzas ciegas del mercado, grabando desde sus centros de poder a los países menos favorecidos con cargas insoportables. Los cubanos dicen estar como el título de esta película por culpa del embargo económico promovido por Estados Unidos desde 1992. El hecho de no poder realizar ninguna transacción comercial con empresas subsidiarias de la gran potencia ha reducido de manera severa la posibilidad de importar medicinas y suministros médicos de proveedores de terceros países. Es muy difícil para un profesional de la medicina poder trabajar y atender de manera eficiente a los pacientes, por más desarrollo que tenga la ciencia, si no cuenta con los elementos indispensables. Las cirugías se redujeron de 885.000 en 1990 a 536.000 en 1995. Los médicos hablaron sobre este tema. Tenemos que andar buscando donde nos den un poco de medicina, donde nos vendan un poco de medicina, porque las leyes de los Estados Unidos que marcan una extraterritorialidad le impiden vendernos medicina. En las droguerías y farmacias escasean las medicinas. Remedios para enfermedades específicas no se consiguen. Ahí está el drama de la comunidad cubana. Cuando vienen y otras te la dan una vez al mes, de acuerdo a una prescripción médica y una tarjeta que te la apuntan aquí. Los cubanos esperan que las cosas cambien de ahora en adelante y que la visita del Papa se convierta en un mejoramiento de sus relaciones con la comunidad internacional. Los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. En el rostro cansado de doña María Teresa Sanjurgo se advierte el paso pesado de la revolución. Esta mujer camina lento por el barrio Vedado Plaza de La Habana. Tiene 4 años más que el Papa y 11 más que Fidel Castro. A ella y a muchas personas en Cuba, la visita del Santo Padre la benefició. La famosa cartilla que raciona los alimentos que el gobierno le da a los ciudadanos vino ahora más generosa. También a esta tienda llega a diario doña María García. No tiene miedo que la vean en televisión y sobre la ración habla de frente y duro. Muy pocas cosas, pero han dado algo. ¿Cómo qué, por ejemplo? Por ejemplo, media libra de aceite, coditos. Pero bueno, por lo regular eso siempre viene. Lo que pasa es que había meses que no venía. La visita del Papa alivió a los cubanos por varias semanas en su dura brega de la vida. Fueron reducidos los racionamientos eléctricos. Hubo más libertad y al menos por este tiempo algo más de comida. Para algunos, el paso del Papa por Cuba generó milagros. Para muchos de los sistemas políticos y económicos hoy vigentes, el mayor desafío sigue siendo el conjugar libertad y justicia social, libertad y solidaridad, sin que ninguna quede relegada a un plano inferior. Los famosos paladares en Cuba son pequeños restaurantes autorizados por el gobierno con un máximo de 12 sillas para atender turistas. Algunos funcionan de manera clandestina. Sus impuestos son elevados y muchas veces sus propietarios se quejan porque no alcanza lo que ganan para cancelar los gravámenes. Doña Adalia Alburne tiene este paladar muy cercano del malecón. Su negocio paga al mes $450 en impuestos. Y a pesar de ello, su negocio fue cerrado por vender mariscos, lujo que solo pueden darse los grandes hoteles y restaurantes. Es mucho mejor tener un paladar, porque los salarios de los trabajadores, aunque sean profesionales, son bajos, comparado con
productos que hay que comprar para alimentación, para otra serie de cosas. Mientras en un hotel este mismo almuerzo nos puede salir en $120 con langosta incluida, en el paladar de Doña Dalia solo pagamos la módica suma de $45 con servicio para 5 personas. Ninguna ideología puede sustituir su infinita sabiduría y poder. Por eso es necesario recuperar los valores religiosos en el ámbito familiar y social. Gabriela Guzmán y Jorge Pereillade están hoy juntos en la parroquia de Santa Rita. Sin embargo, durante la época dura del enfrentamiento gobierno-iglesia, sus pensamientos iban por caminos diferentes. Como las iglesias estaban cerradas, doña Gabriela se llevó la fe para su casa y la mesita de noche de su cuarto se convirtió en un altar imaginario. Como dijo el cardenal, la gente empezó a hacer una religión más privada, más individual, se rezaba dentro de la casa. Y repito, como dijo él, mantuvieron viva la llama de la fe las abuelas. Jorge Pereillade se alejó de la iglesia en los años 70 para hacer carrera en un puesto que le ofreció el gobierno cubano. Como él mismo dijo, no se podía estar entonces con Dios y con el diablo. Cuando yo vi que ya era prácticamente el único que iba a veces en algunas misas y demás, a la iglesia que yo asistía, me di cuenta de que estaba aislado. Casos como el de doña Gabriela y don Jorge hay muchos en Cuba. Lo cierto es que con la visita del Papa, todos los caminos conducen a la iglesia. Se asiste en el concierto de las naciones al enriquecimiento exagerado de unos pocos a costa del empobrecimiento creciente de muchos. En la Plaza de la Revolución, 3 personajes se miran desde distintos ángulos. Son ellos, Jesucristo, el Che Guevara y José Martí. Todos, de una u otra forma, han influido en el pensamiento de los cubanos. Creo que no va a haber ningún cambio así estelar, ¿no? Luego todo continuaremos todos trabajando y tratando de salir de los problemas que tenemos aquí económicos. Yo creo que seguiremos igual que antes. Ese es mi criterio. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos muy definida nuestra situación política. Lo cierto es que nunca antes una visita papal había llamado tanto la atención mundial, solo comparable cuando fue a su natal Polonia en 1979. Con la esperanza de que el mensaje del Papa Juan Pablo II germine de la misma forma como una semilla de tabaco, nos despedimos de la isla de Cuba. Muchas gracias por estar con nosotros en la sintonía. En la parte técnica estuvo Edwin Africano. En la presentación y dirección, quien les habla, Jorge Cura. Muchas gracias y que Dios los bendiga.